Vamos a ir a la palabra del Señor en Colosenses capítulo número 3. Capítulo número 3 de Colosenses, versículo 5 y versículo número 6. Y hoy tenemos por título que usted y yo somos llamados a hacer morir todo lo que nos hace daño. Entonces, usted y yo somos llamados a hacer morir absolutamente todo lo que nos hace daño. Ahora, pastor, ¿qué es lo que nos hace daño? La misma Biblia nos dice a nosotros qué es lo que a nosotros nos hace daño desde el punto de vista espiritual. Si nosotros, vamos a ver, si hay alguien que sabe que el chile, por ejemplo, el chile le hace daño porque le daña el colon, no sé, le inflama el colon, sería la palabra. ¿Qué hace esa persona? Bueno, si es obediente, ¿verdad? Porque unos dicen, tengo demasiadas ganas de comer chile, me la aguanto, voy a ir a parar a emergencias y que me pongan, ¿qué le ponen? Cimetidina, ¿verdad? Entonces se la aguantan. Eso es desobediencia. Pero el que es obediente dice, yo no puedo comer chile porque me hace daño, hace que el colon se me inflame. Entonces, cuando yo estoy hablando o voy a hablar de lo que voy a hablar, tiene que ver en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cómo sé yo que hay algo que a mí me hace daño? La misma Biblia me lo indica, la misma Biblia me lo hace ver, la misma Biblia me lo prohíbe, la misma Biblia me pone un alto, hay un letrero rojo. La Biblia es, yo siempre digo, es el manual por el cual usted y yo como hijos de Dios o como cristianos nos tenemos que regir. Entonces, porque a veces hay gente que dice, pero ¿cómo sé yo que tengo que hacer morir? ¿Qué es lo que tengo que hacer morir? Porque no sé qué es lo que me hace daño. Hablo desde el punto de vista espiritual. Hay gente que es intolerante a la lactosa. Bueno, no ingiere lactosa porque sabe que cada vez que ingiera lactosa le va a hacer daño. En el ámbito espiritual yo tengo que aprender a identificar, a saber, a observar qué es lo que me va a hacer caer, me va a enfermar y me va a dañar espiritualmente. Entonces dice Colosenses capítulo 3 versículo 5 y versículo 6. Lo primero que dice es, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces ya nos da una pauta, ya nos da una directriz, nos da un mandato, nos da un imperativo, ¿ok? Deben de hacer morir lo terrenal, punto. O sea, no hay negociación, no puede negociarlo. No es tal vez, a veces, no, hágalo, punto. Esa es la palabra. Y cuando hay un mandato, hay que atender el mandato y hay que hacerlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces dice, lo terrenal, ¿en quién? En cada uno de todos nosotros. Y empieza de alguna forma, a enumerar esta situación y empieza y dice los malos deseos y avaricia. Entonces yo creo que los que estamos aquí, tal vez algunos más chicos, pero ya vamos sabiendo cuáles son los malos deseos, ¿cierto? Los más grandes sabemos cuáles son los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, y oiga lo que dice, por eso nosotros no podemos minimizar lo que Dios dice, no podemos quitarle lo que Dios dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado que algunos países no negocian con los ataques. Hace poco veía una película con mi esposa, hace tal vez unas 3, 4 semanas, no sé, no me acuerdo si eran japoneses o eran la chiquita que iba en el tren de la bomba y que pedían negociar. Hay países que no negocian con los terroristas, ellos nunca van a negociar. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra no negocian con los terroristas. ¿Por qué? Porque para ellos, y entre ellos Japón o Corea también,
No lo hacen porque cuando ellos dicen que entran a negociar con el enemigo, ese terrorista, lo que hace es que si negocia con ellos, al enemigo lo hace más fuerte. Entonces ellos nunca entran en ese tipo de negociación. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo más vidas. Ese es su pensamiento, ¿verdad? Entonces no negocian. Pero cuando uno ve esto y le da vuelta al asunto, se da cuenta que en la vida cristiana nosotros tenemos un enemigo interno terrorista. Ese enemigo es el pecado y nosotros no debemos negociar con él. Ese pecado se tiene que hacer morir según lo que dice Colosenses. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros negociamos con el pecado, lo hacemos más fuerte. Si nosotros de alguna forma, quiero quitarme la palabra negociar, cuando uno tiene ahí como que está, por ejemplo, lo uso mucho para que me ayuden, por favor. Qué feo, por eso a veces hay que escribir las cosas, ¿verdad? Cuando Sansón y Dalila, Sansón estaba en esa majadería, ¿verdad? No negociaba, sino que, ayúdenme, por favor. Aliado, por ahí anda, pero no tanto. Ya la voy a encontrar, la palabra. Voy a ponerme de pie porque cuando la persona empieza a jugar de alguna forma con el pecado, lo que hace es que lo fortalece. Yo creo que la mayoría conocen la historia de Sansón, ¿verdad? No es tema de aquí, pero eso fue lo que hizo Sansón con Dalila. Jugaba, Dalila lo llevó, Dalila lo agarraba, hasta que él cayó en la trampa total, ¿verdad? Entonces le dijo, le abrió dónde estaba su debilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, vamos a fortalecer al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el pecado. Nosotros tenemos esa lucha interna. Y ahorita que yo hablaba de los terroristas, ese es el terrorista interno que tenemos nosotros, con el cual nunca debemos negociar porque lo vamos a fortalecer. Dice Romanos capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, donde quiera que nosotros nos sometamos, va a haber algo que nos atrape. Si yo me someto al pecado, yo voy a ser cautivo y voy a quedar expuesto a la muerte. ¿A cuál muerte? A la muerte espiritual, porque no toda la gente muere físicamente inmediatamente, pero todo aquel que toca el pecado muere espiritualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si es una persona que obedece, entonces va a estar al otro lado, obedeciendo lo que Dios le dice que haga. Entonces, negociar con el pecado, lo que va a hacer siempre es hacerlo más fuerte y le va a dar una oportunidad de control sobre nuestra vida. Cuando yo negocio, le doy una oportunidad más de que me controle. Por ejemplo, hablaba de la película. Si estos japoneses hubiesen negociado a la primera con la persona que había puesto la bomba en el tren, hubiesen hecho más fuerte a los terroristas o a la terrorista en ese caso. Ellos dicen no, que el tren estalle y mueran los que tengan que morir. ¿Por qué? Porque ellos, su política es nunca ellos deben de estar sobre nosotros. Nosotros no le podemos dar el control total a ellos. Exactamente el pecado, perdón que sea tan insistente. Si el pecado toma control de mí, se apodera. Entonces yo no puedo, ¿quién es? Yo con mi pecado, usted con el suyo. Yo no puedo dejar que ese pecado
tome posesión y me gobierne y yo haga lo que él dice que tenga que hacer. Ok, el terrorista que dice, necesito 100 millones de euros, un helicóptero y un avión, y que nadie esté ahí. Eso hace el terrorista. Tomó control. El pecado dice, usted me pertenece, ahora usted va a hacer esto que yo le estoy gobernando. Entonces vea lo que dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel? Entonces nosotros nos convertimos en esclavo del pecado, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿de qué forma negociamos con el pecado? Aquí, esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma en que yo entro a negociar con el pecado? ¿O cuándo estoy entrando a negociar con el pecado? Pastor, yo quiero darme cuenta. Bueno, dije que es muy sencillo. Por ejemplo, una de las formas cuando nosotros, y yo quiero que me preste atención, por favor, porque nosotros, el enemigo, siempre digo, es muy sutil. Él entra muy despacio a nuestra vida. Él sabe cuándo hacerlo y trabaja de formas tan normal en nuestra vida que nosotros comenzamos a normalizar todo lo que el enemigo está haciendo a nuestro alrededor. Entonces, una de las formas que nosotros comenzamos a negociar con el pecado es cuando buscamos justificar lo que Dios ya condenó. Ok, yo sé que Dios condenó algo. Yo sé que Dios ve como abominable esto. Yo sé que Dios trae su ira cuando yo hago esto. Pero yo vengo y lo justifico. De alguna forma lo justifico. Por ejemplo, no es tan grave, ¿verdad? No es tan grave que yo salga los fines de semana y me tome 5 cervezas. Lo justifico, ¿verdad? No es tan grave que yo solo me fume unos cigarros cuando salgo los fines. Estoy hablando de gente que estamos dentro de las iglesias, que decimos ser cristianos y decimos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? A justificar algunas acciones que yo cometo. Por ejemplo, esto es muy dado dentro de los cristianos. De por sí todos lo hacen. En el cole todos lo hacen. En la U todos lo hacen. En el brete todos lo hacen. Entonces yo comienzo a justificarme. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negociando. Le estoy dando apertura para que el pecado venga y tome control sobre mi vida. Yo sé que está mal. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo justifico. Yo solo lo hago los fines de semana. Es más, lo hago solo los 15 y los 30. Es más, solo le pego 3 toques. Dijo don Rigo, solo 3 toques. Yo empiezo a justificar cada acción que yo cometo, sabiendo que Dios ya condenó eso y que Dios me ha llamado a mí a ser libre, a vivir en libertad. ¿Cuándo negociamos con el pecado? Cuando yo comienzo a posponer la obediencia a Dios. Ok, Dios nos está llamando a ser obedientes, pero yo vengo y pospongo la obediencia. Dios me llama a que sea obediente ya, hoy, ¿cierto? Ya, deje de hacer esto, póngase a hacer lo otro. Entonces Dios me llama a la obediencia ya, pero yo la pospongo. Lo voy a hacer más adelante. Yo sé que tengo que dejar esto, pero lo voy a hacer más adelante. Esos términos, todavía no es el momento. Cuando Dios trate conmigo, y Dios ya está tratando, entonces yo comienzo a justificar este tipo de cosas. Primero quiero disfrutar un poco, porque todavía estoy muy joven. Esto, digamos, los jóvenes. Quiero disfrutar un poco, porque para ya cuando yo me case ya pude haber hecho loco. ¿Quién dice que Dios nos mandó a nosotros a hacer loco antes de casarnos? Eso nos lo metieron ya para que cuando se case esté quedito. Bueno, ojalá, si ya hizo loco cuando se case, verdad, esté quedito. Pero si no ha hecho loco, no se ponga a ser loco. ¿No? ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí. Dios me entiende.
Dios me entiende, porque yo soy débil. ¿Han oído todos esos términos? Quizás alguno de esos hasta ha salido de nuestra propia boca, ¿verdad? Lo que pasa es que ni a palos decimos amén, pero quizás mucho de eso ha salido de nuestra boca. Eso se llama estar negociando con el enemigo. ¿Cuándo negocio? Cuando en lugar de huir, coqueteamos. Esa era la palabra. Esa era, cuando coqueteamos con el pecado. Coqueteamos con el peligro espiritual. Ahí de alguna forma yo estoy negociando. Cuando digo, yo puedo manejarlo. Por ejemplo, los que consumimos droga en algún momento. ¿Cuál era el cuento de nosotros? Si quiero yo fumo hoy, lo dijo, no sé, y mañana lo dejo. Estoy seguro, yo puedo, yo tengo control. Dígame, Juancito, si usted nos echó esa hablada también. ¿Ah? Cuando yo quiera yo lo dejo. ¿Por qué? Porque el cuento es, yo puedo manejarlo, es porque yo estoy negociando con el pecado. Yo estoy coqueteando con el pecado. No voy a caer. Yo estoy ahí, pero no voy a caer. Solo estoy ahí, pero yo no caigo, estoy fuerte. Mire que el que esté fuerte no caiga, dice la palabra. Entonces, yo no lo hago. Yo no tengo problemas de alcohol, pero paso a los bares con los compas. Sé que el alcohol me hace daño, pero paso a los bares con los compas. Tengo problemas con las drogas y me paro en las esquinas donde los compas están fumando o haciendo cualquier cosa, pero yo no voy a caer, yo estoy fuerte, yo ya salí de eso. Ojo, eso es negociar con el enemigo. Tengo problemas, soy ludópata, ¿verdad? Tengo problemas con las apuestas y paso al casino. Si usted es ludópata, si usted tiene problemas con la apuesta, usted tiene que pasar lejos de los casinos, porque te va a agarrar. Esos son los tipos de formas cuando yo negocio con el pecado. ¿Cuándo? Cuando yo reemplazo la obediencia y el arrepentimiento con la religiosidad. Ahí estoy negociando con el enemigo. ¿Por qué? Porque le quito eso, reemplazo lo que es ser obediente, reemplazo lo que es verdaderamente arrepentimiento con lo que es religiosidad. Por ejemplo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, estoy sirviendo y eso compensa todo lo que yo puedo hacer. Eso significa aquello que dicen que el que reza, peca y empata, ¿verdad? Algo así es. Eso no es verdad. O sea, yo no puedo vivir mi vida religiosamente. Sí voy a la iglesia, sí sirvo, tengo mis momentos de oración, tengo mis momentos de lectura bíblica, pero también tengo derecho de hacer esto y esto, porque todo esto que yo hice durante este mes va a compensar estas dos cositas que no son tan graves y que todos la hacen. ¿Me están entendiendo? Si todos la hacen y Dios lo condenó, usted también va a ser condenado. Aunque usted venga a la iglesia, lea la Biblia, usted va a tener su propia recompensa. Es grave el asunto. Si usted no es hijo de Dios, si usted no tiene la salvación, es grave el asunto. Y si usted tiene la salvación y usted es hijo de Dios, también es grave el asunto. Cualquiera de las dos usted tiene consecuencias. Y consecuencias graves. Sea hijo o no sea hijo. Sea salvo o no sea salvo. Esté redimido o no esté redimido. Sea justo o no sea justo. Va a tener consecuencias. Entonces yo no puedo estar negociando con el enemigo. Entonces viene la gran pregunta: ¿cómo podemos hacer morir todo aquello que nos hace daño? ¿Cuál es la forma de hacerlo morir?
Lo primero es que tenemos que reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Y ojo con la palabra. Esta es una palabra muy linda que utilizan muchas veces en muchas iglesias. La identidad. Pero ¿qué me hace tener a mí la identidad de Cristo? Muchas veces ponen a tener la identidad con cosas que son fuera de la Biblia. Y la identidad en Cristo solo la obtengo de una forma. No puedo obtener la identidad de Cristo de otra forma. Entonces, si nosotros queremos hacer morir, como dice Colosenses 3:5, si nosotros queremos hacer morir todo aquello que nos destruye, todo aquello que nos hace daño, lo primero es que yo tengo que reconocer mi identidad en Cristo. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, oiga lo que dice. Si ustedes han resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué buscamos las de la tierra? Póngame ahí el 5, verso 5. Por favor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, el 5 nos dice que hagamos morir lo terrenal. Pero hay gente dentro de las iglesias que hace vivir lo terrenal. Le da más cabida a lo terrenal. El 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, si alguien le da más cabida a lo terrenal, no ha resucitado con Cristo, aunque algunos hayan dicho amén ahorita. ¿Me están entendiendo? Usted pudo haber dicho amén. Pero si usted todavía está en lo terrenal, usted no ha resucitado con Cristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No necesito tener mucha interpretación para saber que eso es lo que me está diciendo. Entonces así digamos aleluya, gloria a Dios, amén. Si lo terrenal sigue teniendo cabida en el corazón de este hombre o de esta mujer, no ha resucitado con Cristo. Porque los que resucitan con Cristo buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, véase que yo estoy diciendo que para que nosotros hagamos morir las cosas que nos hacen daño, las cosas que nos destruyen espiritualmente, tenemos que tener una nueva identidad en Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la forma de tener una nueva identidad en Cristo? Es decir amén, es decir aleluya, es decir gloria a Dios. Así no se obtiene una nueva identidad en Cristo. Yo no tengo la identidad de Cristo de esa forma. Yo no tengo la identidad de Cristo con algunos conceptos humanos que nos metieron en la cabeza. Yo no tengo, ¿por qué? Porque esos conceptos humanos hacen que mucha gente en muchas ocasiones diga amén, aleluya. Y yo le estoy mostrando solo 2 versículos. El capítulo 3, el verso 5. Si busca lo terrenal, listo. Pero el 1 dice que tiene que dejar lo terrenal y buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el concepto ha sido mal manejado. Usted solamente venga a la iglesia, usted diga amén, diga aleluya, y usted tiene la identidad de Cristo. ¿Cuándo tenemos nosotros la identidad de Cristo? ¿Cuándo? Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, ¿cómo me convierto en hijo de Dios? ¿Cuál es la forma de convertirme en hijo de Dios? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Orando todos los días? No. Cuando usted nace de nuevo,
¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cómo nació de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Cómo nació de nuevo? Pastor, porque yo una vez hice la oración de fe. ¿Dónde dice la Biblia que si usted hizo la oración de fe, usted nació de nuevo? Eso no dice la Biblia. Eso nos lo enseñaron a nosotros. Eso nos lo metieron a nosotros. Eso nació allá por 1800 y tanto de un pastor en los Estados Unidos, pero eso no es bíblico. Entonces yo tengo la identidad de Cristo porque me dijeron que esa era la forma de tener la identidad de Cristo. Pero para yo pertenecer a Cristo, ser del mismo linaje de Cristo, yo debo de nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo nazco? Dice la Biblia que para yo tener vida eterna tengo que nacer de nuevo y yo tengo que saber cómo nazco de nuevo. Porque dice la gente, crea en el Señor Jesús. Si usted va a Santiago, hasta los demonios creen. Entonces hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Hay gente que cree que Jesús fue a la cruz, pero tienen una fe falsa. Siguen manteniendo dogmas, siguen manteniendo enseñanzas humanas. Y esa no es la correcta. La correcta es, si usted va a Juan capítulo 3, se va a dar cuenta, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, nace de nuevo. Y después le dice a Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, ahora vas a tener que nacer del agua y del Espíritu. Entonces la gente dice, no, yo ya me bauticé. Y ahí no está hablando de bautizo. ¿Cómo nazco del agua? Hágalo, dígalo por favor. Por medio de la palabra que me limpia del pecado. Ahí yo comienzo a tener la identidad de Cristo. Cuando yo soy limpio del pecado, ahí yo comienzo a ser hijo de Dios. Cuando la palabra, el agua me limpia y me sella el Espíritu Santo. ¿Cómo me sella el Espíritu Santo? A través de la fe que yo tengo en Jesucristo. Entonces ahí yo comienzo a ser salvo. O soy salvo. Y entonces la gente, ¿qué le dicen? Usted tiene que tener la identidad de Cristo. Piense como Cristo. Actúe como Cristo. Ame como... ¿Cómo va a tener? ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo va a amar? ¿Cómo va a ser si no tiene a Cristo? Si te enseñaron mal, no lo vas a poder lograr. Venga, reciba el Espíritu Santo. Está lleno de pecado y reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cae sobre una persona que tiene pecado. Nunca. Primero se limpia a través del agua, de la palabra, y cuando es limpio, el Espíritu Santo sella. Pero no puede llegar si está ahí. Ahora, te selló el Espíritu Santo y pecas, te abandonó el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Se contrista. Pero no se va. Nunca se va. Nunca te deja. La palabra no dice que el Espíritu Santo va y viene. El Espíritu Santo llega una vez y para siempre. Yo soy el que me encargo de darle vida o de tirarlo abajo. Pero nunca te abandona. Nunca. Entonces ahí comienza la identidad. ¿Cuándo? Cuando usted escucha el Evangelio. Cuando usted logra entender el Evangelio. Cuando usted cree en el Evangelio. Ahí comienza tu nueva identidad. Eso nos convierte en hijos de Dios. Y ahí sí hay identidad en Cristo. Ahí vamos a tener esa nueva identidad. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado con Cristo. Ahí sí, hemos muerto al pecado con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Me van entendiendo?
Entonces, ya nosotros no estamos luchando por ser libres. Ya no luchamos por ser libres. Usted y yo somos libres. Somos libres del pecado. Nosotros no podemos estar cautivos al pecado, porque Él nos hizo libres. Entonces, el pecado ya no va a tener el poder sobre usted y sobre mí. Ya no tiene control. Ya no me controla, porque Cristo venció al pecado. Y si Cristo venció al pecado, Cristo tiene control sobre mi vida. ¿Me están entendiendo? Y el pecado tiene que morir. Entonces, por medio de Cristo, podemos arrancar de nuestra vida todo aquello que nos daña y nos destruye. Entonces sí podemos. Pero ¿cómo podemos? Con la identidad de Jesucristo. Con la identidad, por el poder de Jesucristo. Ahora sí, por la obra de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, pero bien enfocado. Ok, sí, ese amor, esa obediencia, ese dolor, esos escupitajos, esa colgada en la cruz, hizo que nosotros hoy tuviésemos vida eterna. A través de Jesucristo, es nuestro único Salvador. Y que hoy el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacer lo correcto que tenemos que hacer. Porque es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que redarguye a cada uno de nosotros en cuanto a lo que es pecado, en cuanto a lo que no se debe hacer y en cuanto a lo que sí estamos haciendo correctamente. Es el Espíritu de Dios. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios, toda la honra le pertenece a Dios, toda la gloria para Jesucristo, por su obediencia, por su amor, por su sacrificio, por su muerte, por su poder, por vencer a la muerte, por vencer al pecado, por vencer al sepulcro y porque hoy está a la diestra del Padre. Toda la gloria para Jesucristo. Nunca se dice, nunca digo nada que sea en contra de Jesucristo. Nunca le quito la honra ni la gloria a Jesucristo. Nunca le quito que el sacrificio de Él nos hace libres a nosotros para entrar al reino de los cielos. No hay forma de entrar al reino de los cielos si no es por Cristo. No hay otro, pero de la forma correcta. Porque la forma incorrecta nos aleja. Número 2. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer morir aquello que me daña, que me destruye? Ya dije la 1. Lo número 2 es que debemos cortar de nuestra vida todo aquello que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. Vea qué interesante lo que yo voy a decir. Porque antes de que yo logre quitar lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne, antes yo tengo que ser hijo de Dios. Nunca se puede quitar lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne si yo no soy hijo de Dios. Porque entonces yo comienzo a quitar eso con mis fuerzas. Y con mis fuerzas yo no voy a poder. Nadie de los que estamos aquí hemos podido vencer el pecado con nuestras fuerzas. Ninguno. Lo hemos podido vencer cuando hemos sido hechos hijos de Dios. Ahí lo podemos vencer, porque es Él quien vence por nosotros. ¿Se da cuenta? Que no es que nosotros somos cargas. Nadie lo puede vencer con sus fuerzas. Absolutamente nadie. No hay un ser humano que lo pueda vencer por sus fuerzas. Entonces, pero antes tengo que ser hecho hijo de Dios. Entonces debo de cortar todo lo que alimenta y le da fuerza a eso. Oiga lo que dice Romanos. Lea conmigo Romanos 13, versículo 13 y versículo 14. Andemos como de día. Oiga lo que dice. Andemos como de día honestamente. No en glotonerías, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, o sea, como cuando nos ven, ¿cierto? Cuando estamos ahí a la luz, honestamente. Y después empieza a dar algunas cosas, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de Jesucristo. Entonces la Biblia nos manda a que nosotros nos tenemos que quitar cosas en Cristo y nos tenemos que revestir, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Quiere decir que nosotros en muchos momentos proveemos nosotros mismos a los deseos de la carne. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos. Por ejemplo, solo voy a enfocarme en dos rápidamente. Cuando la Biblia habla, no en lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria no es el deseo sexual. El deseo sexual controlado. La lujuria no es el deseo sexual que tiene el esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo. Esa no es la lujuria. La lujuria es el deseo incontrolado de una persona sin medir las consecuencias ni los daños causados. Eso es lujuria. Entonces, ¿cómo me quito la lujuria si Cristo no está en mí? Es imposible. Yo no sé si alguien podría decirme que se lo quitó sin Cristo, pero es imposible, porque la mente adquiere todo lo terrenal, todo lo malo y lo trae y lo baja al corazón. Entonces, me quedo solo con esas dos. Entonces la lujuria no tiene que ver solo con el deseo sexual, porque el deseo sexual no es malo, ¿no? Si aquí una pareja casada tiene deseo sexual, eso no es malo. Lo malo es fuera, incontrolado, sin saber el daño que se va a causar en algún momento. Ahí comienza lo malo. Y entonces cuando hablamos de lascivia, ya la lascivia, que se relaciona mucho con la lujuria, que la gente como que lo hace sinónimo de alguna forma, pero la lascivia es la parte externa, la expresión externa y provocativa de eso, ¿verdad? Es ese provocar. ¿Cómo es la lascivia? Cuando hay una conversación de un hombre y una mujer, compañeros de trabajo, por decirle algo, y de alguno de los dos, porque no solo el hombre es lascivioso, ¿verdad? Y de alguno de los dos sale comentarios que tienen que ver con sexo, sexo hasta desenfrenado, le falta el respeto. Entonces la lascivia es más expresiva, la lujuria es más de hecho, pero la lascivia yo la expreso con la mirada, puede ser con deseo sexual, así de esas caras. Yo no sé, las mujeres posiblemente sí ven mayormente esas caras de los hombres, esas caras, esos ojos perversos que ven ustedes muchas veces. Esa lascivia es más expresivo. Entonces, muy difícilmente esto se quite si Cristo no está de por medio. Muy difícilmente esto se logre mejorar si Cristo no es mi Salvador. Entonces, ¿qué alimenta la parte carnal de nuestra vida? ¿Qué necesita ser eliminado? Así como el fuego sin la leña se apaga, el pecado muere cuando usted y yo no lo alimentamos. ¿Verdad? Los que son buenos a la cocinada, ahí, a hacer la carne asada. Si usted mete 2, 3 pedacitos de carbón, arrancó medio. Si no le mete más carbón, ese fuego se apaga. Si yo no le meto más pensamiento lujurioso, lascivo a mi mente, el pecado yo no lo voy a alimentar y el pecado va a morir. Pero ¿cómo hago que muera?
Solo no puedo. Por eso yo he mantenido desde que empecé, si no es Cristo mi Señor, si no es Cristo mi Salvador, si no es Cristo mi Dios, es muy difícil que yo lo quite. Imposible. Porque entonces mi mente no va a estar llena del Espíritu Santo ni de tampoco de la palabra. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que fortalece mi debilidad y debo de cerrarle la puerta. Vea, hermano y hermana, aquí cada uno, y sin cuento alguno, de verdad, aquí cada uno sabe cuál es su debilidad. Lo que pasa es que no la decimos, porque nos da pena, pero aquí cada cual sabe cuál es su debilidad. ¿Sabe dónde? En su soledad. En sus momentos de soledad sale tu debilidad. ¿Cómo, pastor? Sí, lo que pasa es que nosotros a veces nos enseñaron a ponernos unos trajes de religiosidad, de que diga que fuerte soy, que diga que estoy en victoria cuando estoy lleno de pecado. Nos enseñaron a decir ese tipo de palabras y eso no se quita diciendo, confesando positivamente. Eso se quita cuando yo me meto en la palabra, cuando la palabra me lava a mí, cuando la palabra me hace una nueva criatura. La palabra, el evangelio, cuando el sello del Espíritu Santo viene sobre mi vida. Ahí, pero si no, no. Y siendo sellados, ¿luchamos o no luchamos? Claro que luchamos. ¿Se dan cuenta por qué digo que es imposible? Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos que tener cuidado del contenido de lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Esto nos llena a nosotros de un montón de cosas. Yo soy el que tengo que tener control de lo que entra a mi oído y a mi corazón, de qué es lo que yo escucho, porque entonces yo voy a alimentar mi parte débil y le voy a dar poder para que venga y tome control de mi vida. Esto nos está matando, hermano. Esto nos está matando. A la humanidad completa, la tecnología nos está dañando un montón. Lo que está entrando por los ojos, por los oídos, va a ir al corazón. Si llenamos nuestra alma de basura, no vamos a poder dar frutos espirituales buenos. Nadie que deje entrar cosas feas a sus ojos, a sus oídos y los lleve a su corazón, no va a poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque esto está matando a la juventud. Es más, esto está matando a los hombres y mujeres casadas llenos de pornografía, matrimonios siendo destrozados por la pornografía, hombres casados que se quedan un rato a solas mientras la doña se duerme para ver pornografía. Esto no se quita haciendo confesiones positivas de fe, de verdad, discúlpenme. Esto se quita siendo lleno y lavado por medio del evangelio. Esto no se quita de otra forma. ¿Alguien me lo puede explicar? Si fuese así, hubiésemos salido de un montón de cosas cuando nos decían, diga, confiéselo, confiese que usted ya no es adúltero. No, usted puede confesar que usted no es adúltero hasta que no decida y sea lavado a través de la palabra. Usted no va a dejar de ser adúltero, no va a dejar de ser adicto, no va a dejar de ser apostador, lo que usted quiera. Entonces, esposas, mujeres, sí, pastor, sí, mujeres que están llenas de pornografía, porque no somos solo los hombres a los que se nos achaca esto. Sus celulares, sus esposas se meten a la computadora de su esposo y lo que encuentran es porno por todo lado. Y tengo la identidad de Cristo. No la tengo. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo desde el puro principio? Porque el contenido de lo que está entrando a los ojos, al oído y lo bajamos al corazón nos está dañando y nos está destruyendo. Hay que tener cuidado. De verdad hay que tener mucho cuidado. Eso, porque de eso tenemos control. Mira, usted y yo podemos estar en los diferentes trabajos y dichosos los que trabajan con gente cristiana,
Pero los que trabajamos con gente que no es cristiana, tenemos que estar muy bien amarrados. Pero yo sí puedo tener control de lo que yo decido que entre. No puedo tener control de lo que la gente haga. Yo no voy a estar peleándome con los compañeros de trabajo. O sea, ellos son dueños de lo que hacen, ponen, y si lo ponen a todo volumen o no lo ponen pero yo sí. ¿Sabe qué es el problema? Que nosotros los cristianos muchas veces hemos entrado a negociar con el terrorismo, o sea, a negociar con el pecado. Estados Unidos e Inglaterra no negocian. Que pase lo que tenga que pasar, pero no negocia. Los hijos de Dios no deberíamos de estar negociando con ningún tipo de pecado. Pero lo normalizamos. Utilicé esa palabra, recuerda, comenzando. Lo normalizamos. Y entonces nos da pena que nos digan, usted sí es raro, usted sí es pandereta, raro. No soy raro, yo me tengo que regir por la palabra. Yo no me puedo normalizar con la gente que trabaja conmigo. Yo no puedo normalizar con la gente que estudia conmigo. Yo no puedo normalizar lo que la gente hace y yo también lo hago. Es que ellos lo hacen, ellos no conocen a Jesucristo, usted y yo sí lo conocemos. A mí antes en el trabajo, cuando llegué a ese departamento, me invitaban para ir a las fiestas, a los bares. A mí me invitaban. Y tantas veces dije que no, tantas veces ni contesté el mensaje, hoy ni me vuelven a ver. Hoy se van y yo sé que andaban de fiesta. Bendito Dios. No me volvieron a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a eso. Yo no puedo estar sentado en una mesa de tragos con música y un escándalo. No puedo. No soy de ahí. Esa no es mi identidad. Porque yo nací de nuevo. Porque fui renacido. La palabra, el evangelio me lavó. El Espíritu de Dios me selló. A mí ni tan siquiera ahora me dicen, don Carlos, va a ir. Cero, no existo. Y no sabe cómo agradezco a Dios que no exista para eso. Pero cuando yo lo normalizo me meto. Es que todos los compas de brete van. Mesa llena. Cajas de birra ahí puestas. Para que se llenen. Hermano, eso ya no es de un cristiano. Perdón, pero eso no es de un cristiano. No debe de ser de un cristiano. Y si alguien de nosotros todavía no ha salido de ahí, pellízquese, porque el diablo lo va a atrapar. Pellízquese. Pellízquese y salga de ahí. Porque no estoy señalando a nadie, ni estoy nada. Pellízquese, levante, aprenda a decir que no. Aprenda a decir que no. Al final nadie de ellos se va a quedar con usted. Cuando usted sea un hospital, nadie de ellos va a estar ahí. La empresa no va a estar ahí. Te convertís en un número para la empresa. Ay, pero que compartamos, que somos del mismo brete. Yo no vine aquí a ser amigos, yo vine a trabajar y a ganarme un salario. Yo trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 7 a tarde, punto. Suena feo, pero así debe de ser. Y entonces vas a empezar a ver que algo diferente, cómo usted empieza a matar lo que te hace daño. Cómo empieza a cerrar puertas que te hacen daño. Pero no puedo decirle a los compas. No puedo decirle a los compas que pues, los compas se van a enojar. A mí me decían que me cantaba la gallina. Pero no era eso, era que el gallo era manso. ¿Sí? Es mejor que el gallo sea manso a no caer ahí. Vea lo que dice este versículo, para que vea y sustente lo que yo estoy diciendo, nada más. Todo lo que le dije fueron cosas mías, ¿verdad? Pero vea lo que dice este texto. Usted se lo sabe casi. 1 Corintios capítulo 15 y verso 33. No erréis, o sea, no se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 34. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Todo lo que yo he dicho lo escribió el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacemos nosotros sentados en una mesa de tragos ahí? Nada. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de las amistades carnales o comúnmente, como decimos, mundanas. Es decir, aquellas amistades que son buenas personas, porque no son malas personas. Yo no estoy hablando de las personas, pero son personas que no aman a Dios, ni tienen interés de tener relación con Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces se van a convertir en una influencia poderosa para nuestra vida. Y una mala compañía, oiga lo que le voy a decir, una mala compañía, una mala amistad es un alimento diario para la carne. Entonces revise bien quién es su amistad. Revise, ¿sabe dónde te das cuenta? Donde te invita. Si tu amiga te dice, oiga, vamos a tomarnos un cafecito de aquellos capuchinos riquísimos con aquella torta, mira, lo más que se le va a pasar es que se le va a subir un poco el azúcar y te vas a bombar un poquito más, pero el lugar no es malo. ¿Me está entendiendo? Pero si las amistades siempre es vamos y nos tomamos, vamos y vamos, dése cuenta que ese no es tu amigo. Si esa persona sabe que usted es cristiano, asiste a una iglesia, proclama a Jesucristo, no sé cómo decirlo, esa persona no debería estarte diciendo. Y si esa persona te dice, entonces es porque usted quizás no ha hecho ver de qué lado está usted. Usted no se ha hecho sentir como hijo o hija de Dios. Y eso es lo que uno debe de reflexionar si quiere hacer morir todo lo que me hace daño, todo lo que me destruye en el área espiritual. Y esto no es panderetada, esto no es religiosidad, esto es real. Es lo que deberíamos de vivir todos los hijos y todas las hijas de Dios. Eso es lo que deberíamos de vivir. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, yo espero que sí, no todos, pero yo espero que sí. Lo tercero es que tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué yo dije que nada es de nosotros? Que no es por lo carga, que no es porque somos muy fuertes en una área. Tenemos que depender del poder del Espíritu Santo y que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Si no hay llenura de la palabra de Dios en la mente de un cristiano, es muy fácil que nos vuelquen. Romanos 8:13. Leámoslo ahí, Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? No lo digo yo. Todo lo que he dicho, conforme a la carne. Si vives conforme a la carne, moriréis. Físicamente, no está hablando físicamente. Está hablando espiritualmente. Ahí no está hablando de una muerte física. Mas si por el Espíritu, ahora sí, no por mí, no por lo carga, no por lo que yo hago, no por lo que yo podría o no podría, mas si por el Espíritu de que mío, de Dios, está en mayúscula, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Entonces, si es la carne, muero. O sea, si ando en todo lo que yo acabo de nombrar y algunas cosas más, muero. Muero, no hay de otra, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Pero si por el Espíritu vas a hacer que eso muera, todo lo que te daña, todo lo que destruye, entonces vas a vivir. Qué lindo, de verdad. ¿Se dan cuenta? Que no es solo que yo no vaya a un lugar donde no debería de estar, para no decir nombres de nada, sino es que
ese lugar me puede hacer morir espiritualmente, me va a dañar, me va a destruir espiritualmente. Pero a veces nosotros queremos agradar más a nuestros compañeros o a nuestros amigos o amigas que agradarle a Dios. Y entonces yo quiero ser obediente, pero primero le obedezco a la gente y después le obedezco a Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo que dice, more en abundancia en vosotros. Oiga lo interesante que es ponerle atención. La palabra de Cristo more en abundancia, o sea, no en poco, no más o menos, more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, Entonces, es indispensable que la palabra de Jesucristo esté en nosotros en abundancia, en mucha abundancia. Por eso es que nosotros no solo somos llamados a estar un domingo y de ahí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque esto de hoy no nos va a alcanzar para el resto de la semana. Es como que usted ahora almuerce y diga, no vuelvo a comer hasta el domingo. No te alcanza. ¿Cierto? No te alcanza. Es exactamente igual. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la gente de Colosa, la palabra de nuestro Señor Jesucristo debe de estar en ustedes siempre, pero en abundante. Nunca en poco. Si quieres quitar todo aquello en abundancia. Debemos, le dice, estarnos exhortándonos y enseñándonos los unos a los otros en sabiduría. Entonces, si nosotros asistimos solo una vez a la semana a la iglesia y no tenemos una lectura bíblica constante, es muy difícil poder vencer algunas cosas que se nos presentan. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, es muy difícil. Y esos tiempos son suyos. Así como somos nosotros los que dejamos entrar todo lo que pueda entrar y nos dañe a nivel espiritual, somos nosotros los que decidimos si queremos crecer o no queremos crecer a nivel espiritual. Perdón que me quede un momento en esto. Si yo le quito un poquito a lo que me llega por aquí, y de este mismo aparato yo dejo que ingrese lo que Pablo le está diciendo a Colosas, mi vida va a poder cambiar. Mi vida va a ser distinta, se lo aseguro. Le quito un poquito de lo que entra, un poco, y lo meto acá. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? El rato que yo dedico a algunas redes o algunas conversaciones, lo que sea, yo quito un poquito de tiempo, un 10, un 20, imagínense un 20% de todo lo que nos entra a nosotros acá. Porque por aquí, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, los que tienen Instagram, los que tienen Facebook y algunas otras redes que yo no soy tan bueno para esto, pero lo que nos puede llegar, y agarramos un 10 o un 20% de lo que yo dedico aquí y lo meto aquí y aprieto la aplicación de la Biblia, nuestra vida comienza a dar un giro, porque es la palabra quien comienza a hacer cambios en nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo ya no sé si sí o si no, porque es que los escucho muy callados, pero bueno. Entonces, usted y yo, lo primero que tenemos que entender es que nuestras batallas espirituales, las batallas esas espirituales contra el pecado que tenemos en nuestra vida,
no se quitan por medio de la fuerza ni la inteligencia humana. No se quitan así. Por ejemplo, hay lugares donde ya y tienen guerra espiritual y todos van en iglesias, van de camuflado. Mira, puedes ponerte el traje del Che Guevara. Puedes llevar una AK-47 verdadera. El gorro del cubano aquel Fidel Castro. Que esa batalla espiritual usted no la gana así. No la ganamos así. Eso nos lo metieron. Esas son enseñanzas. Y la gente que hace, va y se compra un traje camuflado de 60,000. Unas botas que utilizan los militares de 40,000. Ya lleva 100,000. Y no saca 20 o 30 para comprarse una Biblia. Como si el traje militar es lo que hace que ganes la batalla espiritual. Estas son las enseñanzas totalmente erróneas y el pueblo cae en eso. Pero cuando el pastor te insta, así como lo estoy haciendo yo, quítele un 20% de todo lo que te está ingresando y aplíquelo aquí. Esa es la forma correcta, te caigo mal. Y te estoy ahorrando 100,000 y no lo pongo ahí a que haga el ridículo de camuflado. ¿Me está entendiendo? Yo te insto a que lea la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le va a decir a usted si yo me equivoqué hoy. La Biblia le va a decir a usted si yo me equivoqué predicando hoy. Si lo que yo dije hoy es antibíblico. La Biblia te lo va a decir. La Biblia te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32, 39, no me acuerdo. 32. Ella la que lo hace libre, ella la que te libera, no las acciones que nos ponen a hacer muchas veces, pero nosotros no queremos hacer caso. Entonces, la Biblia dice que quitemos todo aquello que nos daña y nos destruye, pero lo hacemos incorrectamente. La única forma es por medio de la palabra. A través de la dependencia en el Espíritu Santo. Ahí sí, yo tengo que depender del Espíritu Santo. Pero no es lo que nos enseñaron a nosotros. Ahí está, macháquelo, macháquelo, májele la cabeza al diablo. Vea, usted se desgasta la suela del zapato, hermano. Y no es barata al diablo. Yo me daño la rodilla otra vez y no es barata al diablo. Eso no es. ¿Han oído aquel canto? Para machacarle la cabeza al diablo necesita el poder, machácalo. Entonces la gente agarró, machácalo, machácalo, machácalo. No, la canción sí dice algo cierto. Se necesita el poder de Dios. Eso dice el canto. Pero nosotros quitamos el poder de Dios y empezamos a hacer cosas extrañas. Y zapateamos. Eso no es lo que dice la Biblia. Y claro, cuando yo digo este tipo de cosas, a mucha gente le puede incomodar. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. Yo hasta me expongo a que me escriban algo por el Facebook. Pero bueno, es parte. ¿Yo qué quiero? Que aprendamos bien, hermano. Es por medio de la palabra. La mente es el campo de batalla. Y es por eso que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Porque es solamente por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, así van a frenar o voy a poder tener control de los pensamientos carnales que vienen a mi cabeza. Amén. Y termino con lo último. Tenemos que caminar en luz y reconocerle al Señor nuestros pecados. Esos pecados ocultos que a veces hay, tenemos que reconocerlos delante de Dios. Vea lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es importante entender, comprender que el pecado se fortalece en el secreto. Cuando lo mantengo en secreto, el pecado está fuerte. Pero el pecado muere cuando se reconoce delante de Dios. Cuando yo reconozco y digo, Señor, de verdad, cómo me duele fallarte. Señor, de verdad reconozco que lo que estoy haciendo pisotea tu sangre. Ahí muere. Pero cuando lo mantengo oculto, le doy vida. Lo debo de reconocer, reconozco, sé que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, ahí el pecado vamos a bajarlo. Es por eso que la única manera de que usted y yo hagamos morir el pecado y lo terrenal en nosotros es reconociendo delante del Señor, o sea, exponerlo a su luz. Exponerlo, no guardado, sin reconocer que fallo, sin reconocer que lo que hice daña el cuerpo de Cristo, sin reconocer que lo que hice desvalorizo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie por un momento? Puede cerrar sus ojos por un momento, por favor. Yo quisiera que hoy, por eso quiero que cierre sus ojos y se ponga de pie para que se despabile un momento. Y quisiera que se vaya con algunas cosas en esta mañana. Lo primero es que no debemos negociar nunca con lo que nos daña y nos destruye. Nunca debemos de negociar con eso. También váyase sabiendo de este lugar que el pecado no es un error menor ni una costumbre del barrio, de la cultura de nuestro país. El pecado es un enemigo espiritual que siempre va a buscar alejarnos de la presencia de Dios para destruir nuestra alma. Dios nunca nos ha llamado ni nos llamó a vivir en el pecado. Dios nos llama a hacer morir el pecado. Y lo hacemos cuando recordamos quiénes somos en Cristo. Cuando cerramos toda fuente que alimenta nuestra mente y nuestra alma de pecado. Lo cerramos cuando nuestra vida depende del Espíritu de Dios y de su palabra. Y cuando caminamos en la luz con un corazón arrepentido. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.